Eres una patética. No puedo creer que estés haciendo esto. Precisamente tú la fracasada de la familia. Las palabras de mi hermana rebotaron por todo el salón de bodas, como si alguien hubiese dejado caer un vaso de cristal en medio de una iglesia en pleno silencio. Todo se detuvo. La música, las risas, incluso el murmullo de los invitados. El aire se volvió denso, cortante. Me quedé allí en el centro, vestida de blanco, con las flores aún frescas entre mis dedos, el velo temblando apenas sobre mis hombros por culpa de la brisa del aire acondicionado. ¿Qué acababa de pasar? ¿Acaso mi hermana acababa de arruinar mi boda frente a todos? Laura bajó lentamente las escaleras del escenario con ese vestido rojo ajustado que sabía que llamaría la atención más que el mío. Sus tacones sonaban como una sentencia uno tras otro, y sus labios rojos como sangre se curvaron en una mueca de desprecio mientras se acercaba. No puedo creer que hayas engañado a todos para casarte con él. Alejandro se merece algo mejor que tú. Y entonces me miró con esos ojos suyos fríos, calculadores, como cuando éramos niñas, y se robaba mi merienda solo para ver cómo lloraba. Quise decir algo. Quise gritarle que se callara, que se fuera, que esta no era su historia, pero no pude. Las palabras se me atascaron en la garganta, como si una mano invisible me apretara por dentro. Mi madre, sentada en primera fila, no hizo nada, ni una mueca, ni un basta, ni un gesto de indignación. Solo cruzó los brazos y desvió la mirada como si esto fuese inevitable, como si en el fondo supiera que iba a pasar y lo aprobara. Me dolió más su indiferencia que el insulto de Laura, porque yo sabía lo que significaba ella. Siempre estuvo del lado de mi hermana, siempre. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos con incomodidad, otros con evidente placer por el drama. Sentí las miradas como cuchillos clavándose en mi espalda, y entonces Alejandro se acercó a mí. Yo esperaba que hiciera algo, cualquier cosa, que defendiera mi honor, que confrontara a Laura, que dijera con voz firme que esta boda iba a continuar. Pero en su lugar tomó mi mano con calma, como si nada de lo anterior lo hubiera sorprendido. Ya era hora de que mostraran su verdadero rostro, susurró. Su mirada no era de enojo, era de aceptación, como si esto fuera parte de un plan más grande. No entendí nada. Solo sabía que mi hermana me había humillado, que mi madre no me defendió y que mi esposo sabía más de lo que yo imaginaba. Horas después, encerrada en la habitación del hotel, aún con el vestido puesto, no podía dejar de temblar. No era frío, era otra cosa. Era como si me hubieran arrancado algo por dentro, como si estuviera vacía. Me miré en el espejo. El rímel corrido las mejillas, enrojecidas por la vergüenza y la rabia contenida. Esa no era la novia feliz que había soñado ser desde niña. Era un fantasma. Recordé cada momento de esa mañana, cómo me arreglaron el cabello, cómo mi mejor amiga me abrazó con lágrimas en los ojos, diciéndome que por fin era mi momento, cómo caminé hacia el altar con la música de fondo. Y cómo segundos después todo se fue a la mierda. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué clase de hermana arruina así la boda de su propia sangre? ¿Con qué derecho? Y entonces recordé, Laura siempre me había odiado, desde niñas. Yo era la hija tranquila, reservada. Ella, la brillante, la adorada, la que llenaba los espacios con su presencia. Pero no soportaba que yo tuviera algo que ella no pudiera controlar. Y Alejandro era mío. Laura había intentado acercarse a él una vez en una cena familiar. Coqueteó sin pudor, rió exageradamente de cada broma suya. Se inclinó para mostrar más escote, pero él no mordió el anzuelo, y eso la enfureció. Desde entonces su actitud cambió, y yo, ingenua, pensé que era celos pasajeros, que al final era mi hermana y que me quería en el fondo. Mentira, aquella tarde lo entendí todo. No era solo la boda, era ella que no podía soportar verme feliz. Era mi madre que nunca me defendió. Era la historia repetida una y otra vez de ser la sombra en una familia que nunca me vio como suficiente. Pero ya no. Algo dentro de mí se rompió, o quizás se liberó. Me levanté del suelo, me quité el velo con rabia y lo tiré al cesto. Me quité los tacones uno por uno. Me desabotoné el vestido hasta sentir el aire frío en la piel. No vas a destruirme, Laura, dije en voz alta mirando el reflejo tembloroso en el espejo. No sé cuánto tiempo me quedé allí, mirándome, reconstruyéndome.
pero cuando salí de esa habitación ya no era la misma Pilar que entró. Y si Laura creía que había ganado, no tenía ni idea de con quién se había metido. Mi hermana siempre fue Telsol, y yo una sombra que caminaba detrás de ella rogando por un poco de luz. Desde que tengo memoria, Laura brillaba. Tenía esa forma de hablar que hipnotizaba a los demás, esa sonrisa perfecta que derretía a los profesores, a los vecinos, incluso a mi padre. Aunque él al menos sabía mirarme también a mí. Pero cuando murió todo cambió. Fue como si mamá decidiera que yo no existía. Toda su atención, su afecto, si es que alguna vez lo tuvo, fue dirigido a Laura. A la perfecta, a la estrella, a la hija que merecía todo. Y yo era la que sacaba buenas notas, pero no era guapa. La que no causaba problemas, pero tampoco causaba orgullo. La que sabía escuchar, pero a quien nadie escuchaba. Recuerdo con una claridad casi enfermiza una tarde de primavera. Tendría unos 10 años. Estábamos en el jardín Laura y yo. Yo acababa de terminar una maqueta para la escuela, el sistema solar, hecho con bolas de corcho, pintadas a mano. Llevaba semanas trabajando en eso. Laura la miró, sonrió y la tiró al suelo. Se cayó sola, le dijo a mamá con los ojos bien abiertos y el tono meloso de siempre. ¿Qué hacías tan cerca de la maqueta, Pilar? ¿Otra vez estás inventando cosas de tu hermana? Fue la única respuesta de mi madre. Me castigaron ese día. Me quitaron la merienda y me mandaron a mi cuarto. Y Laura, mientras tanto, comía helado en el sofá viendo la televisión. Ese fue mi lugar durante años, la esquina invisible del cuadro familiar. Cuando crecimos, no cambió mucho. Ella se convirtió en la reina del instituto. Yo era la hermana de Laura nada más. A veces me preguntaban mi nombre solo por curiosidad, nunca por interés genuino. Yo no tenía amigos. Tenía silencios, tenía libros, tenía música con auriculares mientras ellas se pintaban las uñas y hablaban de chicos. Y entonces apareció Alejandro. Lo conocí en la universidad. No era como los demás. Tenía una mirada profunda, de esas que te miran como si te estuvieran leyendo. No era el típico chico popular, ni un alma torturada, era tranquilo, reservado pero firme. Nos cruzamos en una biblioteca literalmente. Yo iba con una pila de libros tan alta que no vi por dónde caminaba. Choqué contra él y los libros cayeron por todas partes. Él se agachó sin decir nada y empezó a recogerlos. ¿Te gusta la historia clásica?, comentó al ver los títulos. Y a ti la arquitectura romana, le respondí al ver su libreta. Fue la primera conversación real que tuve con alguien en años. Poco a poco empezamos a vernos más. Cafés cortos, caminatas largas. No me enamoré de él como en las películas con fuegos artificiales. Me enamoré como quien descubre una canción que no sabía que necesitaba oír. Y por primera vez en mi vida sentí que era suficiente, que yo, Pilar, tenía valor. Cuando lo llevé a casa para conocer a mi familia, fue el principio del fin. Laura lo vio y lo supe. Su sonrisa se tensó. Sus ojos lo escanearon de arriba a abajo como si fuera un trofeo. Durante la cena no paró de hacerle preguntas, de tocarle el brazo cuando hablaba, de reírse demasiado fuerte con cada cosa que él decía. Y mi madre, ella la miraba con orgullo, como si ya supiera que ese hombre no era para mí. Después de esa noche las cosas cambiaron. Laura se volvió más dulce conmigo, falso, claro, más curiosa. Quería saber cada detalle de mi relación, dónde íbamos, qué hacíamos, si ya habíamos ido más allá. Todo con una sonrisa forzada y una mirada venenosa. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, le mandó un mensaje a Alejandro. Lo supe meses después. Él mismo me lo mostró. Era un mensaje directo, corto, sin rodeos. Si alguna vez te cansas de mi hermana, sabes que conmigo podrías tener algo mejor. Alejandro no respondió. Solo me lo enseñó sin añadir palabra. Lo miré temblando con el estómago revuelto. No por él, por ella, mi propia hermana. Con rabia tomé el teléfono y llamé a Laura. Me atendió con voz inocente. ¿Qué pasa, Pili? Lo sé todo, dije sin más. ¿Todo qué? ¿Estás paranoica otra vez? Colgué. No lloré. Me prometí no llorar más por ella. Pero claro, una parte de mí quería creer que con el tiempo cambiaría, que el día de mi boda no sería capaz de hacer una escena, que por una vez en su vida me dejaría tener algo mío. Qué estúpida fui. No entendía por qué Alejandro no reaccionó aquel día, pero ahora que lo pienso, él sabía. Sabía quién era ella, sabía quién era mi madre, sabía todo.
y eso me llenaba de miedo y de curiosidad. ¿Qué sabía exactamente? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no me lo había dicho? Había una parte de mí que comenzaba a sospechar que mi historia no era solo la historia de una mujer traicionada. Había algo más grande, más oscuro, más profundo. Y lo peor de todo, mi hermana no había terminado. Ni yo tampoco. La noche después de la boda no dormí. No cerré los ojos ni un segundo. Me quedé sentada en la alfombra de la habitación del hotel, con el vestido medio desabrochado, las flores marchitas a mi lado y una pregunta latiéndome en la cabeza. ¿Por qué Alejandro no hizo nada para defenderme? No es que esperara que armara un escándalo o que empujara a mi hermana fuera del salón, pero ¿cómo pudo quedarse tan tranquilo? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos después de que mi propia familia me destrozara frente a todos? Y simplemente decir que ya era hora, era como si todo aquello ya lo supiera, como si no le sorprendiera, y eso me daba miedo. Al día siguiente, con los ojos rojos y la garganta seca, me enfrenté a él. Estaba sentado en el balcón del hotel, con un café en la mano, mirando la ciudad como si nada hubiera pasado. «Necesito que me digas la verdad», le solté sin rodeos. «¿Sobre qué?», preguntó sin mirarme. «No pongas esa cara, Alejandro. Sabías que Laura iba a hacer algo. Sabías lo que pasaría. Tú lo esperabas». Él dejó la taza sobre la mesa, suspiró y por fin me miró. «Sí, lo sabía». Mi estómago se hundió. ¿Desde cuándo? Desde antes de proponértelo. Tuve que sentarme. El suelo se me movía bajo los pies. «¿Me usaste, no mono? Te protegí», dijo con una calma que me hirió más que cualquier grito. «Desde el primer día que te vi, supe que había algo roto en ti, algo que nadie se había molestado en cuidar. Pero también vi la fuerza que escondías y decidí ayudarte. A tu manera». Me contó que había investigado a mi familia, que tras conocer algunos detalles sobre mi infancia, sobre el favoritismo enfermizo de mi madre hacia Laura, comenzó a sospechar, que una amiga en común le había advertido que tuviera cuidado. No entendía cómo una mujer tan brillante como tú podía caminar con la cabeza tan baja, me dijo, hasta que conocí a tu madre. Al principio pensé que exageraba, pero me mostró pruebas, fotos, capturas de mensajes, incluso audios. Mensajes de mi madre a Laura diciendo cosas como, tarde o temprano esa boda se cae sola. Alejandro se dará cuenta de que Pilar no está a su altura. Audios de mi hermana riéndose con sus amigas sobre cómo arruinaría mi gran día. Era un plan, siempre lo fue. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté con un hilo de voz. Porque no estabas lista, porque te habrías roto y porque necesitabas verlo con tus propios ojos. Lloré con una rabia sorda, con una angustia seca sin consuelo. No porque Alejandro me hubiese mentido, sino porque tenía razón. Había vivido toda mi vida tratando de ganarme un lugar en una familia que nunca me quiso. Y él, un hombre que apenas llevaba 2 años a mi lado, había hecho más por mí que todos ellos juntos. Entonces, ¿todo esto fue hecho de un plan tuyo? ¿Para desenmascararlas? No, me interrumpió. Fue un plan para devolverte a ti, para que te vieras como yo te veo, como una mujer capaz de romper con todo ese veneno. Guardamos silencio. El aire se volvió espeso, lleno de palabras no dichas. Él se levantó, caminó hasta mí y me puso en las manos un sobre. Ábrelo cuando estés lista. No pude esperar. Lo abrí en cuanto se fue. Dentro había una serie de documentos. Un informe financiero que demostraba que mi madre había desviado fondos del testamento de mi padre, apropiándose del dinero que me correspondía. Un borrador de una denuncia legal ya preparada. Una lista de periodistas y medios dispuestos a publicar la historia. Y en medio de todo, una carta escrita a mano. Pilar, lo siento si tuve que mostrarte el mundo con sus grietas para que veas lo fuerte que puede ser. Pero ya basta de esconderte. Ya basta de callar. No estás sola, no más. Te amo por lo que eres, no por lo que fuiste. Alejandro. Me quedé inmóvil durante horas. Pasé del llanto al silencio, del miedo a la rabia, de la rabia a la claridad. Todo había estado frente a mí desde siempre. Yo solo no quise verlo. Laura, mi madre, nunca me vieron como una igual. Me criaron para ser una sombra de alguien más. Pero Alejandro tenía razón. Había llegado el momento de cortar ese lazo. Y entonces entendí, no era el final de mi historia, era el principio. Esa noche llamé a Laura.
contestó rápido como si estuviera esperando mi llamada. ¿Vienes a llorar o a pedir disculpas?, dijo con tono burlón. Ni lo uno ni lo otro. Quiero invitarte a cenar. ¿Qué a ti y a mamá? Solo nosotras tres. En mi casa. Mañana. Guardó silencio un segundo sorprendida. Luego rió. Ay, hermanita, qué valiente te pones cuando te abandonan. Aparece a las 8, colgué. No era valentía, era preparación. La primera ficha ya se había movido. Y yo estaba lista para derrumbar el tablero entero. Las velas titilaban sobre la mesa como si también ellas supieran que esa noche no era una cena cualquiera. Mi corazón latía como si quisiera salir corriendo antes que yo. Pero no lo hizo. No esta vez. Vestía un sencillo vestido negro, el cabello recogido y ni una gota de maquillaje. No era por descuido, era una declaración. No venía a fingir. Venía a enfrentar. A las 7:55 el timbre sonó. Abro la puerta. Ahí están. Mi madre con su habitual perfume empalagoso y su abrigo de piel. Laura, por supuesto, con un vestido blanco ajustado, como si no pudiera evitar competir hasta en los colores. ¡Qué sorpresa, Pilar! Pensé que estarías escondida bajo las sábanas después del numerito del otro día, dijo Laura con su sonrisita venenosa. Entra, le respondí sin mirarla. Mi madre paseó la vista por el departamento como si buscara algo que criticar. Como siempre. Veo que al menos has aprendido a poner la mesa. A pesar de todo lo que hiciste pasar a la familia, no contesté. Fui a buscar el vino y serví con pulso firme. Les ofrecí empanadillas caseras. Las observaba comer mientras en mi cabeza repasaba una y otra vez cada palabra que iba a decir. Laura, engreída, cruzó las piernas y preguntó: ¿Y el marido? ¿Huyó ya a otra ciudad o simplemente te dejó en la luna de miel? La miré directo a los ojos. Alejandro está bien, pero hoy no se trata de él, se trata de mí. Ambas me miraron con sorpresa. Mi madre dejó el tenedor en el plato. ¿Qué tontería estás tramando ahora, Pilar? Me puse de pie. Saqué de la carpeta los documentos que Alejandro me había dado. Quiero que vean algo. No se preocupen, no es una carta de reconciliación. No les voy a pedir disculpas. Eso ya lo hice toda mi vida. Puse frente a ellas las pruebas del desvío de fondos. Este documento muestra cómo mamá, después de la muerte de papá, transfirió casi 40,000 euros del fondo que él me dejó a una cuenta privada, una cuenta que compartes con Laura. El rostro de mi madre se tensó. Laura soltó una carcajada seca. ¿Y qué? ¿Ahora te crees detective, por favor, Pilar? Es dinero familiar. Mamá lo administraba como quería. No, interrumpí con voz más firme. Papá dejó instrucciones específicas en su testamento, y tú, mamá, mentiste para quedarte con todo. Pero no te preocupes, no vine a rogarte que lo devuelvas. Ya lo entregué a un abogado, y mañana se hará público. Mi madre palideció. Laura se puso de pie. ¿No te atreverías? Claro que sí, me atrevo, porque por primera vez no tengo miedo. Laura alzó la voz. Estás enferma, Pilar. Siempre te creí débil, pero ahora te has vuelto loca. ¿Qué ganas con esto? ¿Humillarnos? No, solo estoy devolviendo cada puñalada. Fui hasta la televisión. Conecté una USB y puse el video. Un audio. Un fragmento de conversación entre Laura y su amiga Julia. Voy a arruinarle la boda. No lo soporta, pero Alejandro no puede seguir con alguien tan gris. Va a caer tarde o temprano. Y si no funciona, entonces haré que parezca una víctima. Y cuando él me mire sabrá quién merece estar a su lado. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi madre intentó apagar el televisor, pero yo me interpusé. ¿A esto llamas familia? ¿A esto llamas amor? Me pisotearon, me despreciaron, y cuando por fin tenía algo mío intentaron quitármelo. Laura no sabía dónde mirar. ¿Crees que esto cambiará algo? ¿Alejandro ya te dejó? No va a volver. Sonreí. Por fin sonreí. Alejandro nunca se fue. Solo se alejó para darme espacio. Él lo sabía todo. Me lo mostró todo. Él fue el primero que creyó en mí, cuando ni mi propia madre lo hizo. El golpe final lo tenía guardado. Abrí la puerta del dormitorio. Alejandro apareció de pie serio con una carpeta en la mano. Señora Martínez, dijo, mirando a mi madre, mañana recibirá una citación judicial. Este caso va más allá de lo familiar. Estamos hablando de apropiación indebida y fraude testamentario. Laura se abalanzó sobre él gritando que todo era mentira, que yo lo había manipulado.
¿De verdad crees que alguien puede manipularme, Laura? No soy otro de tus juguetes. Mi madre comenzó a hiperventilar. Se dejó caer sobre el sillón como una actriz de teatro barato. Esto nos destruirá a todas, balbuceó. A mí no, a mí me va a salvar, respondí. Se fueron 1 hora después amenazando con denunciarme, con arrastrarme con ellas. Pero ya no me importaba, porque ya no era la hija sumisa, la hermana invisible. Era Pilar, sin miedo, sin culpa, sin cadenas. Esa noche me serví una copa de vino, apagué las luces del salón y me senté en silencio. Alejandro se acercó, me acarició el cabello y me dijo, ahora sí empieza tu vida. Y yo por primera vez en años le creí. Dicen que el karma tarda, pero llega. A mí no me tardó más de 30 años, y cuando llegó con fuerza. El día del juicio entré al juzgado con la cabeza en alto, vestida con un traje azul marino sencillo, pero elegante, sin joyas ni adornos innecesarios. Solo llevaba conmigo algo que ninguna de ellas pudo destruir, mi dignidad reconstruida. Del otro lado, Laura evitaba mirarme. Su rostro estaba apagado como si se hubiese tragado todo el veneno que durante años me echó encima. Mamá, por su parte, mantenía esa expresión falsa de mujer herida, pero sus manos temblaban. Sabía que ya no podía esconderse detrás de su apellido ni de sus lágrimas de cocodrilo. Alejandro estaba a mi lado firme, silencioso como un ancla, y yo era otra. Durante el juicio salieron a la luz todos los movimientos fraudulentos. La cuenta secreta que compartían las transferencias ocultas, los documentos falsificados, los testimonios de abogados y lo más impactante, la carta original de mi padre, donde me nombraba su única heredera de un fondo destino, para Pilar, porque aunque el mundo quiera apagar su luz, ella es la única que sabe brillar sin permiso. Esas palabras escritas con la letra firme de mi padre me hicieron llorar, no de tristeza sino de justicia. Mi madre intentó culpar a su contador. Laura dijo que era joven, que no sabía lo que firmaba, pero ya no había espacio para excusas, ni para mentiras, ni para manipulación. El veredicto fue claro: responsabilidad penal para ambas, restitución económica inmediata, y lo más importante para mí, la verdad, por fin reconocida legalmente. Esa noche no celebré con champán. Caminé sola hasta el parque donde solía sentarme de niña a leer. Me quité los zapatos y sentí la tierra bajo los pies. Cerré los ojos y respiré. Era libre del peso que me impusieron, de las palabras que me hicieron dudar de mi valor, de las miradas que me hicieron sentir menos. Volví a casa tarde. Alejandro me esperaba con 2 tazas de té. No dijo nada, solo me abrazó. Los días que siguieron fueron extraños. Recibí mensajes de antiguos, compañeros de universidad, de familiares lejanos, incluso de extraños que leyeron mi historia en los medios. El titular lo decía todo: la hija olvidada que destapó el fraude familiar. No lo hice por fama, lo hice porque era hora, porque durante demasiado tiempo me callé, y ya no más. Decidí escribir un libro, no por venganza, sino por todas las mujeres que han sido anuladas en sus propias familias. Lo titulé No era invisible, solo estaba silenciada. Conté mi historia sin filtros. Había dolor, sí, pero también fuerza, y sobre todo verdad. La editorial me llamó días después, querían publicarlo en toda España y América Latina. Recibí invitaciones a programas, a conferencias, a charlas sobre resiliencia y empoderamiento femenino. Y fue ahí donde comprendí que mi historia no terminaba en la traición. Mi historia empezaba en la verdad. Y Laura se mudó de ciudad. Su influencia desapareció como un humo espeso al primer golpe de viento. Nadie la contrata, nadie la invita, nadie la respeta. Su círculo social, ese que tanto cultivó con falsas sonrisas y apariencias, la abandonó. Sus amigas la señalaron, y ella por primera vez tuvo que verse sin adornos. Dicen que abrió una tienda pequeña en un barrio lejano. Vive sola, sin prensa, sin atención, sin el mundo a sus pies. Y mi madre, la última vez que supe de ella fue por un abogado. Intentó apelar, pero no le funcionó. Ahora vive con una pensión mínima, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrada. Sus amistades de alta sociedad la borraron de sus agendas. Y quizás por primera vez en su vida descubrió el silencio de la soledad. Un día, mientras firmaba ejemplares de mi libro en una feria, vi a una mujer mayor en la fila. Su mirada me resultaba conocida. Era ella, mi madre.
con el cabello más blanco, la piel más apagada y una expresión que no reconocí al principio, vergüenza. Cuando por fin llegó frente a mí, no dijo «Hola». No me abrazó. Solo dejó el libro sobre la mesa y me dijo con voz apenas audible: «No sabía que te dolía tanto». La miré, respiré hondo y respondí: «No quisiste saber». Firmé el libro, se lo devolví y con una media sonrisa añadí: «Espero que lo leas y que entiendas que no nací para quedarme callada». Se fue sin decir más y yo me sentí en paz. Hoy, al mirar atrás, no siento rencor, siento orgullo, porque sobreviví a una familia que intentó romperme. Y no solo eso, me levanté y hablé y gané. A veces el peor enemigo no es el extraño, es aquel que se sienta contigo a la mesa, aquel que lleva tu sangre y aún así te envenena en silencio. Pero hay algo más fuerte que el veneno, la verdad, y esa fue mi venganza más perfecta. No gritar, no pelear, sino vivir, hablar y brillar, por fin sin permiso.